Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Yael Hernández y hoy les presentaré este programa para realizar listas ligadas. Este programa tiene como objetivo realizar una lista ligada donde guardará los datos del usuario o del sistema acerca de una distribución o un almacén de videojuegos. Es decir, va a guardar ya sea el nombre del almacén o el número de videojuegos que voy a querer que esa distribuidora o almacén tenga. Ven, empecemos. Estamos en nuestro main o en nuestro programa, pero este programa tiene dos clases. Empezamos por la clase Cnodo. Este va a llamar, es donde vamos a guardar los datos. Tenemos datos de tipo int, su nombre juegos y este es privado. De igual manera tenemos el de tipo string con nombre almacén y también es privado. Esta variable de referencia es usada para apuntar al siguiente nodo. Muy importante colocar además sus propiedades public de tipo entero dato con su respectivo get y set juegos como aquí estaba, y también del string que habíamos colocado también con su respectivo get y set. Y como bien dice aquí, para su fácil impresión colocamos return string format 0 que equivale a juegos y 1 que equivale al almacén. Muy importante colocar las llaves y los, los corchetes, ya que si no se colocan bien puede que nos salga error. Bien, pasamos a la parte un poco importante, ya que en nuestra clase CLista es donde están todos los métodos y las funciones más importantes del programa. Colocamos primero nuestras variables. Esta de nombre ancla, tipo cnodo y es privada, al igual que la siguiente variable de tipo cnodo llamada trabajo, y esta también es privada. Estas variables nos van a ayudar a lo largo de la creación del programa. Empezamos con CLista, donde primero se instancia la lista. Esto va a hacer que nos podamos comunicar fácilmente con el nodo. Aquí tenemos un comentario que dice si la lista está vacía, será null o significa que no va a mostrar nada. Tenemos nuestro primer método llamado transversa. Este pequeño codiguito es el variable que utilizaremos de trabajo siempre al inicio. O sea, este pequeño codiguito siempre va a ir al inicio de todos los métodos. En el método transversa después tenemos un while donde decimos que va a recorrer todos los datos y los revisa para después imprimirlos. Tenemos un while donde decimos que trabajo.siguiente diferente o igual a null. Si entra, tenemos aquí un avanza el trabajo, o sea que va a ir avanzando para reconocer los datos. Trabajo es igual a trabajo.siguiente y posteriormente se obtiene el dato y lo imprime. Como ya habíamos dicho, teníamos de tipo entero y de tipo string. Int d es igual a trabajo.dato y string p almacén es igual a trabajo.almacén. Para después, como ya habíamos dicho, se imprime 0, que corresponde a d, que corresponde al tipo entero, y almacén, que corresponde al 1, que corresponde al string. Este console WriteLine es nada más para indicar un espacio entre líneas. Más que nada es cuestión de diseño y de organización para que al momento de compilar no se vea todo amontonado la información que imprimimos o que queremos resaltar. Tenemos nuestro siguiente método, public void adicionar, el nombre del método es adicionar, y tenemos como parámetros estos. Muy importante, ya depende de tu código, qué parámetros quieras. Yo parámetros le puse de tipo entero, que ya habíamos dicho que era pjuegos, y string, que era el almacén, que es lo que quiero saber. Como ya habíamos dicho, esta pequeña línea de código siempre se va a colocar para que el trabajo esté
bueno, para que la variable, perdón, esté funcionando junto al ancla. Una vez más tenemos el while con la misma condición anterior. Se avanza el trabajo, como ya habíamos dicho, y después se crea el nuevo nodo. Tenemos el cnodo temp igual a new cnodo, donde ahí se colocan los datos, tenemos los datos que ya habíamos dicho, de tipo entero y de tipo string, o las variables que le designamos, que yo le designé pjuegos y palmaceno. Para terminar, decimos temp.siguiente igual a null y ligamos el último nodo creado para que vaya siendo la lista. O sea, trabajo.siguiente igual a temp. Tenemos nuestro siguiente método public void y nuestro método se llama sumatoria. Otra vez, trabajo igual a ancla y aquí inicializamos una variable designada para hacer nuestra suma. Este método va a hacer la sumatoria de todos los números. Bueno, se los explicaré posteriormente, pero básicamente va a ser la suma de los números que nosotros le ingresemos al sistema. Otra vez tenemos nuestro while con la condición que ya habíamos dicho. Hagamos el trabajo una vez más. Esto va a hacer que sume. Suma es igual a trabajo.dato. Trabajo.dato es el dato que nosotros le vamos a dar y va a estar constantemente sumando. Posteriormente vamos a la suma con solveReadLine. El total de juegos registrados son, aquí voy la suma, suma, que es los datos que ya habíamos guardado, es el total. Otra vez tenemos el console.writeLine para separar las líneas. Tenemos nuestro siguiente método, public void más alto. El método más alto va a buscar el número más alto, en este caso, de datos o de juegos que se ha ingresado en el almacén. Otra vez trabajo es igual a ancla. Aquí vamos a ocupar una variable de tipo entero. Nosotros le vamos a designar grande y la vamos a igualar a 0. Otra vez el while con la misma condición. El trabajo igual a trabajo.siguiente. Y aquí vamos a seleccionar el dato más grande con un if. Nuestra variable que sería grande menor a trabajo.dato. Y esto va a decir que si hay como bien dice el comentario, si hay un dato más grande, va a reemplazar el dato anterior. Esto mientras que el while va a realizar el proceso hasta encontrar el más vendido, bueno, se los demostraré en el programa, o el más alto, que en este caso. Y por último tenemos grande es igual a trabajo.dato como para finalizar más bien el proceso. Y por último tenemos la impresión con solveReadLine. La cantidad más grande en almacén es el número de videojuegos. No olvidar que después de la sentencia para colocar el número de datos que tenemos, coma, el nombre de la variable. Tenemos nuestro siguiente método, public void borrar. Esto lo único que va a hacer es borrar la lista o vaciar la lista. El valor del ancla al siguiente le colocamos que está vacío, por lo que borra la lista completa. Ancla.siguiente igual a null. Y eso es todo. Se lo mostraré posteriormente en el programa. Tenemos nuestro public. Este es de tipo bol, muy importante, y se va a llamar vacía. Le creamos la variable bol, n, bueno, el nombre se llama n. Si el nodo empieza la decisión que dice si el nodo del ancla está vacío, entonces regresa true. N es igual a true. Y si no, o sea, viene la parte del else, si no, si el ancla no está vacío, entonces regresa el false, o sea que no está vacío. Y por último regresa el valor de donde se invocó, return R. Después tenemos nuestro método buscar, el tipo cnodo y también es público. Nuestros parámetros son estos. String con el nombre de la variable que ya habíamos colocado. Creamos la variable de tipo nodo y le asignamos null o vacío, como se puede llegar a llamar. Cnodo, esta es la variable.
Después se invoca el método vacío para ver si está vacía la lista. Si está vacía, ya sería true y muestra que la lista está vacía. Si esta está vacía, como bien ya lo había dicho, regresa null y si no, solo continúa el proceso. Ya habíamos dicho trabajo igual a ancla. Otra vez tenemos nuestro while con su respectiva condición. Ya habíamos dicho que tiene su trabajo igual a trabajo punto siguiente. Y luego tenemos este pequeño comentario que dice, cada vez que realice el siglo va a verificar si el dato del nodo concuerda con la búsqueda y si no concuerda, nunca regresará el valor. Tenemos nuestra condición trabajo.almacén es igual a p-almacén. Significa que si el dato coincide con algún dato de p-almacén, bueno, aquí como bien dice, R es igual a trabajo. Y si llega a esta parte, regresa un null que se estableció desde el principio del método, o sea que no existe ese dato. Tenemos como último método buscar almacén. Nuestros es de tipo in y pjuegos. Tenemos la creación de esta variable de tipo entero de nombre n es igual a 1. Otra vez, trabajo igual a ancla, la misma sentencia, while y la misma condición. De igual manera que va a buscar el dato, bueno, trabajo igual a trabajo.dato, lo va a ir buscando hasta que el trabajo, bueno, hasta que el trabajo.dato coincida con el dato que estamos buscando nosotros. Si es así, lo regresa y lo imprime. Si no, únicamente regresa 0, o sea que no existe ese dato. Ok, dadas las explicaciones de la clase CLista y la clase CNodo, pasemos a nuestro programa. Primero que nada, se tiene que hacer la instancia de la lista, ya que si no se hace la instancia, el programa no haría absolutamente nada. Se declaran las variables. Tenemos variables de tipo entero, una variable x es igual a 1, otra de tipo que se llama respuesta y una variable string, que es de almacén. Bien, continuamos colocando un while para que el usuario inicie su recorrido en el sistema y mediante parámetros permanezca una y otra vez en el programa hasta que la condición no se cumpla, que en este caso sería x menor a 5. Iniciamos con las dos primeras sentencias, que la primera sentencia no es nada más que un console.writeline, bienvenido, y la segunda, que es donde mostramos el menú de lo que el usuario puede llegar a hacer. Tenemos 1, agregar juegos y almacenes, 2, mostrar la lista de juegos, 3, buscar datos y en el almacén, 4, vaciar la lista de juegos y 5, como opción si no quiere hacer nada, salir. Como ya habíamos dicho, tenemos una variable de tipo entero, cx, donde va a guardar la variable int.parse que la convierte a entero, console.writeline. Pasamos a nuestras primeras decisiones, donde si x es igual a 1, tenemos nuestra primera sentencia, console.writeline, escribe el nombre del almacén que deseas agregar, la respuesta se va a guardar aquí. Tenemos nuestra segunda sentencia, escribe el número de juegos que deseas agregar. Aquí es donde en el almacén, antes de que se me olvide, es donde se va a guardar el string. Y aquí en respuesta donde se va a guardar los números de juegos. Para después pasar a la invocación de la lista. Y aquí una vez más tenemos un console.writeline para dejar espacio. Pasamos a la decisión número 2, donde le decimos al usuario, esta es la lista al momento, donde vamos a mostrar toda la lista que tenemos. Tenemos un comentario que dice, si al invocar el método vacía, me regresa el valor de true. Mostrará que está vacía y no mostrará estos datos. Significa que si al momento de que el usuario entre al programa, y luego le coloque mostrar lista,
cuando todavía no se haya puesto ningún dato, el programa le lanzará, bueno, se imprimirá, perdón. Por el momento no hay ningún juego registrado, pero si el usuario ya ha registrado, lo único que tenemos que hacer es invocar los métodos y invocar el método transversa, el de más alto que ya habíamos dicho, que era el número de juegos más alto que se ha registrado en un almacén y la sumatoria de todos los juegos del almacén. Tenemos como decisión número 3 un if x es igual a 3, donde se crea la variable de tipo null que esté vacía, para después colocar un console writeline qué almacén deseas buscar. Repetimos el dato para buscar y se lo asignamos a v. V es el nombre de la variable. Aquí está. V es igual a mi lista.buscar. Este es el método para donde se va a llevar a cabo la operación. Y por último, b será el valor que regrese el método de buscar, o sea, donde se lleva a cabo toda la operación. Pero primero, como bien dice, tenemos que darle un dato. Para al final colocar console writeline y la variable b. Tenemos como penúltima opción x es igual a 4, donde nos dice con console writeline la lista se está borrando. Recuerden que la opción número 4 era vaciar la lista o borrar la lista. Console writeline, la lista se está borrando, se invoca el método borrar la lista, que sería mi lista.borrar. De igual manera, o agregamos otro console writeline que nada más como mensaje para el usuario que diga la lista se ha borrado, y una vez más dejamos una línea de espaciado console writeline. Por último, si el usuario no desea hacer nada, es la última opción, x es igual a 5. El programa lo único que le va a mostrar es un console writeline saliendo del programa y una despedida. Bien, dada la explicación, pasemos a la compilación del programa. Esperamos un momento. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos lo primero que es el saludo, el bienvenido y el menú. ¿Qué es lo que desea hacer? 1, agregar dato, 2, 3, 4 o 5. Bien, para mostrar, si yo quiero agregar dato, le doy un 1. Me dice, escribe el nombre del almacén que deseas agregar. El almacén se va a llamar GG Juegos. Escribe el número de juegos que deseas agregar en el almacén. Quiero que el almacén tenga 45 juegos. Otra vez le damos, quiero agregar otro. Este almacén se va a llamar Hola Juego. Hola Juego. ¿Cuántos juegos quiero que tenga? Quiero que tenga 23. Y para hacerlo más rápido, otra vez se va a llamar y va a tener 32 juegos. Bien, para mostrar las siguientes funciones, ahora quiero que me muestre la lista. Ya habíamos dicho que mostrar la lista va a mostrar todos los números de la lista, la suma de las listas y el número de juegos más registrados en el almacén, el más alto. Uy, un pequeño error. Le di Enter para hacerlo más rápido. Este le va a llamar Games. Voy a guardar 45. Otra vez. Juegos. 65. Y una vez más, 1. Le voy a llamar Tito, porque suena bien. Y va a guardar 32. Ahora sí, después de un pequeño error, le damos 2, porque 2 es mostrar la lista. Y tenemos esto. Esta es la lista hasta el momento. 45
45 juegos en Games, 65 juegos en el almacén de juegos. Bueno, Games, Juegos y Tito son los almacenes o distribuidora de juegos. Cada distribuidora, como aquí dice, tiene 45, 65 y 32 para la distribuidora de Tito. La cantidad más grande en el almacén es 65 juegos que pertenece al almacén o distribuidora de juegos, y el total de juegos registrado son 142 en total. Bien, ahora, por ejemplo, si quiero buscar un dato, ¿qué dato quiero que busque? Quiero que busque el de Tito. Tenemos que Tito tiene 32 juegos y también viene el nombre del almacén. Tenemos 4, que era vaciar la lista. Cuando yo le dé Enter, automáticamente se va a borrar toda la lista. La lista se está borrando y como mensaje del usuario, para mensaje que esté enterado el usuario, se menciona que la lista se ha eliminado. Y por último, bueno, para mencionar, no tengo ningún dato. Si yo le doy 2, mostrar la lista. Esta es la lista hasta el momento. No hay ningún dato. Por el momento no hay ningún juego registrado. Ya comprobamos que vaciar la lista ha funcionado. Y para terminar, el número 5, que correspondería al usuario a salir. Sale el mensaje saliendo del programa y la compilación nos muestra pulsa cualquier tecla para salir. Y este sería todo de mi parte. Este es el pequeño programa para guardar y registrar datos de un almacén o distribuidora de videojuegos, para tenerlo de manera ordenada y con algunas características que ya vimos: sumatoria, elegir el valor más grande y buscar dato, o bueno, más bien buscar el almacén. Y eso es todo. Muchas gracias.